importante, qué bueno que lo lograran a nuestro municipio. Invitarlos para que conozcan la casa donde nació este ilustre escritor. Debo decirles también que en estos momentos no podemos ser inferiores al compromiso. Ha venido mucha gente desde distintos lugares del mundo, porque nos han visitado gente de otros países, de los mismos colombianos, y para eso entonces hemos implementado una seguridad muy especial con el Ejército Nacional y la Policía. Así termina esta pequeña reseña histórica que hoy quisimos compartir con ustedes. En la voz, otro párrafo de un joven que le escribió una carta a don Tomás, conmemorando los 150 años de su nacimiento. Hoy Santo Domingo, un poblachón encaramado en unos riscos de Antioquia, como usted mismo lo dice, sigue intacto. Es un pueblo de abuelos, de pocos visitantes y sobre todo con un silencio arrollador. Un silencio que envuelve a nosotros sus habitantes y a los pocos turistas que pisan estas tierras. Un silencio que impresiona, un silencio que hasta podría decirse es estridente. Despertar educativo. La crónica de una muerte anunciada fue la situación que expusieron alcaldes de 17 municipios en la Asamblea Departamental de Antioquia tras verificar la reducción de sus presupuestos. En esta sesión de la Asamblea de Antioquia, los alcaldes de los municipios de sexta categoría contaron a los diputados la difícil situación económica que enfrentan en sus localidades, pues las transferencias que les llegaron de la nación disminuyeron, y algunos de los sectores más golpeados son la salud, la educación y la cultura. Es una catástrofe para los municipios la reducción tan enorme que nos hicieron para este año. Nosotros presupuestamos de acuerdo igual a lo que teníamos el año inmediatamente anterior. Debería haber aumentado. Teníamos en deporte 38 millones de pesos, aspirábamos tener 40, 45 millones. Nos llegan 10 millones solamente. Con 10 millones no contratamos un técnico. En cultura teníamos 32 millones, nos llegan 8 millones de pesos. Y del Ministerio de Cultura nos están exigiendo que contratemos un director de música y con la tabla de costos de ellos nos vale 16 millones de pesos y lo tenemos que contratar y solamente tenemos 8 millones de pesos. Entonces no es justo con los municipios que nos están exigiendo que cumplamos unas normas y nos están recortando las transferencias. Nos están exigiendo que universalicemos lo del restaurante escolar, que hay que trabajar por la primera infancia. Una nueva ley que salió. Teníamos 45 millones para restaurantes escolares, nos rebajaron a 20 millones de pesos. Realmente no asaltaron a los municipios de sexta categoría en sus recursos. De verdad que ha sido un golpe muy duro para los municipios que estamos en dificultades económicas. Muy preocupado, hombre, aprovecho esta oportunidad para dar un mensaje al gobierno central. Vea, Argelia en este momento cuenta con 46 centros educativos rurales, de los cuales durante 4 años no se les tuvo en cuenta, siquiera con lo mínimo, con la pintura, con la parte locativa. Entonces, en este momento, un presupuesto de 160 millones de pesos, con los cuales atender incentivos o estímulos, para los niveles 1 y 2 del CISBEN, y atender todos estos centros educativos con material didáctico es imposible, totalmente imposible. Me preocupa bastante porque en una solicitud que hacíamos a la Secretaría de Educación Departamental nos dicen, para acceder a recursos de infraestructura educativa hay que llegar a una cantidad de requisitos que es muy difícil nosotros en este momento acceder a ellos. Estamos en una situación muy delicada, estamos para observar detenidamente todos los eventos que exige o que demanda el sector educativo. Hablamos, por ejemplo, de transporte escolar, donde tenemos una gran demanda. Se nos incrementó la población estudiantil y para el transporte escolar tenemos unos recursos muy mínimos, irrisorios, para cubrir esta gran necesidad, que entre otras cosas es importante para el municipio, pero realmente presupuestamente estamos muy mal. ¿Cuánto le llegó para educación? Aproximadamente oscila entre 40 y 50 millones de pesos. ¿Con una plática sí va a poder estimular la calidad y mejorar la calidad de la educación? De ninguna manera. Lo que está sucediendo en estos municipios prácticamente lo había anunciado el Partido Liberal, el Polo Democrático Alternativo y otras organizaciones sociales, incluyendo a ADIDA y FECODE. Sostuvieron que el recorte a las transferencias que aprobó el año pasado la bancada uribista en el Congreso, desconociendo lo ordenado en la Constitución de 1991, iba a generar mayores dificultades en los departamentos y municipios del país.
Así que tenemos dos espadas de Damocles sobre los municipios. De un lado, la falta de ingresos propios y la incapacidad con esos ingresos de acometer los gastos propios que tiene el municipio. Y del otro lado, al recortarle las transferencias, vamos a decir que tenemos menos inversión social en los municipios, con lo cual la situación sería mucho más caótica y mucho más apremiante para esas comunidades de lo que es hoy. Para enfrentar esta crítica situación financiera de los municipios, se siguen recogiendo firmas que conduzcan a un referendo, para que sea el pueblo quien diga si las transferencias de la nación sean los porcentajes que determinó la Constitución del 91 o las recortadas por el Congreso el año pasado. La crónica de una muerte anunciada parodiando un poco al Nobel Gabriel García Márquez. Los maestros lo hemos dicho, la Federación Colombiana lo ha dicho, Adidas lo ha expresado públicamente. El recorte a las transferencias desde el nivel nacional, con los actos legislativos que se han aprobado en el Congreso de la República, con las leyes reglamentarias, están acabando con la educación, con la salud, con los proyectos de saneamiento básico en nuestros municipios. Aquí está el resultado. Hoy lo están viviendo 17 municipios que tienen el peligro de pasar a ser corregimiento. Esto se va a generalizar en el país y se va a generalizar en el departamento de Antioquia. Y desde la iglesia de Manrique les contábamos que el informe oficial de la Junta Directiva de Adida está a cargo esta semana del licenciado Jaime Montoya, vicepresidente de la organización sindical. Jornada laboral. Sí, un saludo muy cordial a todos los educadores y sus familias, una invocación que para que esta reanudación de labores que se nos viene lo hagamos con el mayor éxito posible, con la posibilidad de contribuir a la calidad de la educación, a pesar de las adversidades que tenemos y de la manera como el gobierno evidentemente está impidiendo que esto ocurra. Ese debe ser nuestro principal esfuerzo y por supuesto a estar alertas a todas las movilizaciones y las acciones que nosotros tenemos que hacer en defensa de nuestros derechos y de la educación pública. Nosotros indudablemente nos tenemos que rodear a través del sindicato, así como antes, a través de la unidad, logramos movilizarnos, entrar al combate y conseguir muchos de nuestros derechos que ahora nos quieren conculcar, ahora con el tema de la salud, con el tema salarial, con el estatuto docente, etcétera. Tenemos que rodearnos, abrazar las banderas sindicales y salir unificadamente, porque o si no van a terminar por arrasar con la carrera docente y por supuesto a cercenar aún más el derecho del pueblo a la educación pública. Álvaro Morales, uno de los ejecutivos de la CUT, presenta hoy en Despertar Educativo una pequeña reflexión sobre importantes temas magisteriales. Sí, con los buenos días a todos los televidentes de Antioquia y de Colombia. En efecto, el 6 de marzo el gobierno expidió el decreto 714 de aumento salarial a los docentes del 1278. Previamente había expedido el decreto correspondiente a los aumentos salariales de los docentes del 2277. Hay una diferencia sustancial, va a poner un ejemplo, entre licenciados de uno y otro, una diferencia de 75.000 pesos entre el licenciado del 1278 sin especialización y 163.000 del licenciado con especialización. Para esto, pues obviamente para los docentes del 1278 es esto positivo, ¿verdad? Pero ojo,